Hola Patreons, ¿qué tal estáis? Espero que con muchas ganas de dibujar. La demo que traigo hoy es sobre la Catedral de Notre Dame, pero no la Catedral de Notre Dame de París, sino la Catedral de Notre Dame que hay en Ho Chi Minh, en Vietnam. Así que bueno, vamos a comenzar. Como siempre os digo, vamos a marcar las líneas principales. Yo estoy utilizando un portaminas del 0,5 y mina HB. Al principio me voy marcando la estructura y poco a poco voy asegurando esas líneas. Me valgo también de una regla, bueno, en este caso es como una tarjeta de crédito que ya no usaba, para hacer algunas líneas más rectas. Siempre digo que es muy importante que las líneas del dibujo estén bien, porque si no, todo lo que pongamos después, todo el color que metamos, todas las texturas que hagamos con la acuarela, da igual porque no van a solucionar un problema que tengamos con una línea de perspectiva, por ejemplo. Entonces es muy importante dedicarle un poquito de tiempo al principio y así después ir sobre seguro.
algunos cuantos detalles, no muchos, pero sí que me marco, por ejemplo, pues eso, que hay 2 ventanas, algunas de las cornisas. Y como siempre os digo, con el tema de la vegetación no es necesario pintar cada árbol ni mucho menos, pero sí marcar la zona que van a ocupar, el espacio que van a ocupar en nuestro dibujo. Estas líneas son muy importantes, que son las que nos van a dar la profundidad. Y por supuesto la base. Limpiamos un poco algunas líneas. Y ya estaría. Así que empezamos a darle con agua al cielo, agua limpia. Estoy utilizando un pincel del número 12, Escoda Reserva, que coge bastante agua, y empiezo a darle bien al cielo. Como veis, voy bordeando el edificio, no lo toco. Creo como una máscara de agua alrededor. Ahora mezclo ultramar con un poco de cian o azul celeste, depende de la marca, y empiezo a darle bien al cielo. Dejo que caigan gotas con mucho pigmento y que el agua que ya estaba debajo vaya trabajando. Recorto bien el edificio. Y puedo añadir un poquito de índigo y de gris de paint a ese azul por la parte de abajo, para que cree un poco la sombra de las nubes. Y ahora con un poquito más de agua, lo que hago es mover la pintura hacia abajo para crear una especie de degradado. Si veo que sobra mucha pintura, puedo quitar un poquito. Lo que hago es que voy, como veis, quitando con el pincel, y va a un trapo, y así voy retirando pintura para darle un poquito más de luminosidad al cielo.
Y ahora con un poco de amarillo indio voy a darle al fondo, a la zona de los árboles, cuando todavía la pintura del cielo sigue húmeda. Y va a crear esa especie de degradado, se va a meter en el cielo, pero no me importa porque prefiero que se integre antes de que salgan esos cortes. Retiro un poco, si es necesario, con el pincel, como os he dicho antes. Y sobre este amarillo voy a darle un poquito de este verde tan intenso que tengo yo en mi paleta, de White Night, que es el verde 725, con un poquito también de índigo y de gris de Paint. Y voy a hacer que se mezcle sobre el papel. En la parte de la derecha igual. Recorto bien los laterales. Y le doy un poquito más de oscuridad directamente con el índigo. Así creo esa profundidad y resalto el edificio. Ahora voy a dar con este ocre, que en la marca White Night se llama oro de India o color amarillo dorado. Y voy a marcar las sombras. Como veis, he cambiado de pincel. Ahora estoy usando un pincel de lengua de gato porque me permite más precisión y hacer líneas más rectas. Todas las sombras, las que hay bajo las cornisas también. Y con un poco de sombra tostada, lo añado. Y aumento un tono ese color que tenía antes, ese ocre clarito. Así voy dando contraste e intensidad. Y también voy creando degradados y texturas. Le doy un poco a la base. Y como este edificio tiene un tono muy característico, que es como una especie de rosa o un color así con unos tonos más cálidos, voy a añadir un poco de violeta rosa quinacridona a la mezcla que tenía antes. Y voy a darle pequeños toques en algunas zonas. La pintura, como veis, como está húmeda, se va a expandir. Así poco a poco va adquiriendo ese tono salmón.
Cojo un poco más de amarillo de India, ese oro de India, perdón. Y le voy a dar a la zona de la luz, pero no quiero tapar toda esa zona de la luz, sino simplemente que ese blanco sea un poquito menos blanco y tenga un tono base. Ahora con la pluma, como todavía está húmeda la acuarela, voy a marcar algunas zonas. Como veis, la tinta se expande. Yo utilizo una tinta que es permanente, que se llama Sketch Ink, pero aunque sea permanente, si dibujamos sobre una superficie húmeda, la tinta se va a expandir igualmente y se va a mezclar con la acuarela, haciendo unas texturas y unos degradados que nos vienen muy bien para este edificio. En las zonas que están más secas, la línea será más definida, más nítida. Así vamos jugando un poco con los contornos, las cornisas, las ventanas. Y le vamos dando forma al edificio. Con la ayuda de la regla podemos marcar también algunas de las líneas más rectas de la estructura. La pluma que yo uso es una Lamy Safari, como muchos ya sabéis. Voy a cambiar ahora, porque voy usando todo el rato la pluma y el pincel. Y ahora voy a hacer un tono más oscuro, con ese color que tenía antes, ese amarillo que tenía, y le voy a añadir sepia. Así aumento el contraste poco a poco. Y algunos detalles que quizás con la pluma quedarían demasiado marcados, pues para eso utilizo el pincel. Para irle dando intensidad poco a poco. Siempre es mejor ir de menos a más, porque poner es fácil, pero quitar es más complicado en acuarela. El pincel también me vale, por ejemplo, para hacer ventanas, darle más intensidad a las puertas. Este es el número 2, también de Escoda, pero de la gama Prado. Perdón, Perla.
Cojo un poco más de este oro de India, amarillo dorado, y le voy a dar algunos toques en la parte de la luz para darle esa luz que sea un poquito más cálida, con mucha agua. Utilizo el mismo tono, ese amarillito, para la parte de arriba del tejado. Para hacer esa sombra y también del tejado de la parte de abajo. Un poquito más para la base. Y ahora con ese verde, verde, es amarillo, pero claro, yo lo tengo mezclado con un poquito de verde ya de antes, le voy a dar a la parte al primer plano, que sería una especie de jardín con césped que hay en esa zona. Y un poquito de verde intenso en la parte de delante. Quiero que ahí en esa zona haya mucha luz. Y este amarillo de India, crea ese efecto inmediatamente. Ahora con el índigo y un poquito de gris, esa mezcla que hago yo siempre para las sombras, a veces también le doy sepia, pero en este caso es índigo y gris de paint, voy a hacer el contorno o la sombra del tejado, marcando algunas de las líneas, con mucho cuidado. Pincel del número 2. Aprovecho esta mezcla de índigo para también hacer algunas de las sombras del edificio y así que me cree un contraste entre los tonos cálidos que tenía antes y estos tonos más fríos. Sobre el papel además genera unas texturas increíbles. Hago también algunos de los detalles, como esas cristaleras, las ventanas del centro. Todo con ese índigo y gris. Veis que se mezcla muy bien con los tonos cálidos y crea un contraste muy bonito. Marco la base y le doy un poquito más de sombra a las puertas. Hago algunos detalles más. Y ahora con la pluma voy a hacer algunas líneas, voy a seguirlas marcando porque, claro, después de capa y capa y capa de acuarela, pues muchas de esas líneas que teníamos en un principio se pierden.
Entonces es bueno recordar que están ahí. Y es bueno detectar cuáles son esas líneas principales. Como decía antes, la pluma que yo uso es una Lamy Safari y el tamaño es F. Uso F porque con el tiempo la pluma tiende a abrirse y ya las líneas cada vez dejan de ser tan finas. Entonces una F hace que la pluma me sirva durante más tiempo. Y al mismo tiempo este tamaño también me permite que la tinta corra bastante bien por la pluma, sin atascarse. Para las zonas de luz, en vez de la pluma, suelo muchas veces utilizar el lápiz. Lo que hace es que ya acota bien la línea, la define muy bien, sin que llame tanto la atención. Voy ahora con el blanco, puedo corregir algún error y sobre todo lo voy a utilizar para dar la zona de luz del edificio. Es un rotulador Posca de pintura blanca del tamaño PC1M. Para que funcione bien, la capa de pintura, o sea, la capa de acuarela, perdón, tiene que estar seca, si no la pintura también tiende a expandirse y no pinta bien. Entonces, bueno, hay que tener un poquito de paciencia. Vamos a darle un poquito de luz también por la parte de abajo. Y ahora vamos a hacer la parte de la carretera, del asfalto, y para eso vamos a mezclar este azul que teníamos antes, un ultramar, con un índigo y un poquito de violeta. También con gris de paint. Vamos a hacer las líneas que al final, como veis, se van a transformar en lo que es un paso de cebra. Muy fácil. Pero gracias a ese paso de cebra vamos a obtener mucha profundidad en nuestro dibujo.
Hacemos otra vez la mezcla, un poquito más oscura con un poquito más de gris para darle a este primer plano. Ahora estoy con la pluma dándole en el borde de esta carretera y veis que se va expandiendo la línea. Con la pluma y con el rotulador blanco lo que voy haciendo es darle más contraste al edificio. Y así queda esa sensación de 3D. Hago algunos detalles más con blanco alrededor. Pueden ser brillos de tono de los árboles o gente. Y al mismo tiempo sigo trabajando con la pluma. Ya este punto es básicamente un trabajo de luces y sombras. Ahora voy a hacer con el verde oscuro y si quiero puedo añadir un poquito más de índigo. Sobre el fondo que tenía antes de los árboles voy a ir haciendo pues un poquito de textura de hojas.
Con la pluma y aprovechando que todavía está el verde húmedo, voy a hacer algunas ramitas, algunos troncos de árboles. Algunos detallitos más del edificio. Y ya estaría acabado. Firmamos y este sería el resultado de la demo de hoy. Espero que os haya gustado, que la haya disfrutado, que os haya inspirado y nada más, a ponerlo en práctica. Y por supuesto, como siempre os digo, muchísimas gracias Patreon, porque ya sabéis que sin vosotros esto no sería posible. Nos vemos en el próximo post.